Así que leemos su palabra en esta tarde, Romanos 11, versos del 1 al verso 36. Lo leemos todos, dice su palabra. Por lo tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celo. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios, como cantábamos, amén, para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Profundidad de las riquezas, termina la palabra, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por este texto, Señor, esta palabra, Dios mío, este capítulo, Padre, lleno de misterios, lleno, Padre, de cosas aún que los hombres han puesto sus teorías, pero por encima de todo vemos que tú eres poderoso, vemos que tú eres bueno, vemos que tú eres bondadoso y vemos que tú haces todas las cosas para tu propia gloria, Señor, y también para bendecirnos y salvarnos y salvar a esta nueva creación de los gentiles para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Te pido que esta palabra, Señor, nos sea hoy de bendición, edificación, Señor, y que podamos atesorarla, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú conmigo exponiéndola, Señor. Sé tu palabra fluyendo, tu espíritu animando a la iglesia, exhortando a la iglesia, equipándola, Señor, corrigiéndonos también, Señor, para seguir siendo más como tú. En Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, esta semana fui a Home Depot a hacer una gestión y vi a dos hispanos al lado mío conversando y noté un acento bien familiar, era en español, ¿verdad? Supuse que eran cubanos, estaban buscando cosas de herramientas y dije, voy a hablarles del evangelio. ¿Sabe? Sí, porque hay veces que uno está más listo, pero hay veces que tienes que prepararte. Hay veces que uno se lo voy a hacer y tú dices, no, espera, ahora no, porque ahora pasó alguien por en medio. Entonces, en eso a veces uno te complicas y se te fue el momento y se fueron y tú dices, uy. Pero me preparé y dije, bueno, ¿y qué les digo? Y dije, bueno, voy a hablarles, voy a abrir mi boca y voy a decirles que Cristo les ama y me voy. Paso por al lado y sigo caminando. No voy a hablar que soy pastor, que la iglesia, sencillamente. Y le dije, muchachos, acérquense a Cristo porque los tiempos son malos. Y dice uno de ellos, así mismo es varón. Los tiempos son malos, nos hace falta buscar más del Señor. Y yo dije, ok. Y ustedes dicen, sí, hermano, somos hijos de Dios también. Y estamos caminando en el Señor. No pregunté, no dije ni que era pastor. No pregunté ni de dónde eran, ni a qué iglesia iban. Normalmente pregunto, llego más allá, pero no quise hablar nada. Ni saber ni de dónde eran. Pero me fui y me dijo, y al final uno de ellos me dijo, gracias por lo que haces y por lo que hiciste ahora. Porque saben que no es frecuente que te pases por Home Depot, oye, acércate a Cristo, los tiempos son malos. ¿Verdad? Y, hermanos, la verdad es que el hecho de que el amor de Dios haya llegado a los gentiles, es un propósito de Dios, ¿verdad? Pablo está dando una disertación acá tremenda y hay dos pasajes que él deja acá que tienen como tres posturas, ese pasaje que vamos a llegar ahí ahora en un momento, ¿verdad? Pero cuando leemos Romanos 11, y lo leí completo por la bondad y la misericordia de Dios, porque no todos los predicadores que predican Romanos 11 lo leen completo, ¿verdad? Pero quisimos ir caminar y leerlo con los 36 versículos, 36, para agarrar una idea de esta prosa que Pablo hace, ¿verdad? Sobre cómo él usa la metáfora del olivo, ¿verdad? De la planta silvestre, de la planta natural, de la raíz, que es la que sustenta a los dos, al natural y al silvestre, de cómo él
habla dando esta disertación de Israel, ¿verdad? De que debido a la incredulidad de Israel, los gentiles son ahora añadidos, ¿verdad? De cómo Dios provoca a celo con esto, ¿verdad? Está hablando, veíamos el pasado domingo, de cómo Dios, porque quiso escoger que el mayor sirviera al menor, ¿verdad? En los hermanos que conocemos, en los padres, en los hijos de los patriarcas, vemos que también ahora Dios ha escogido, ¿verdad?, que por medio del mayor, que es en este caso Israel, el evangelio ha llegado a los menores, a los gentiles, ¿verdad? Y básicamente usó el mismo modelo, la misma estructura que usó con los patriarcas. Por eso es que los patriarcas es tan importante, porque ahí comenzó todo, ¿verdad? Abraham le dijo, dime si puedes contar las estrellas de los cielos. Dime si puedes contar la arena del mar. Semejante a eso serán tu descendencia. Y veíamos el pasado domingo, el anterior, que Abraham no pudo ver descendencia hasta los 100 años, ¿verdad? Y que tuvo un hijo, Ismael, que a los 16 años se burlaba de Isaac y se burlaba de Sara, ¿verdad? Él y su mamá se burlaban, les hacían bullying, ¿verdad? Porque Dios había dicho algo y ahí estaban los retirados, ahí estaban los ancianos listos para ir para estar ya, olvidarse de todo, pero Dios aún estaba trabajando. Todo lo que Dios ha dicho, Dios lo hace. Amén. Su palabra, como dice Pablo aquí en este capítulo, ¿verdad? Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aunque lo usamos muchas veces para los dones que Dios da y sabemos que muchas veces lo hemos usado para alguien que se aparta, después regresa y lo vemos de nuevo sirviendo al Señor, decimos los dones. No está mal usarlo ahí, pero Pablo está hablando de algo mucho más profundo, ¿verdad? Y vamos a entrar acá. Me llaman la atención los primeros 6 versículos que Pablo está citando en Romanos 11. Romanos capítulo 11, en los versos del 1 al verso 9. Al verso 9. Pablo dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y aquí le hace 3 preguntas. La primera pregunta que hace, y son preguntas retóricas, porque él mismo las responde, ¿verdad? No es pregunta que las deja en el aire o que las deja en suspenso. Él mismo las responde. Dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Él mismo responde, de ninguna manera, de ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, ¿verdad? Y como diciendo, yo no quiero que nos deseche. Y yo no fui desechado. Él me rescató, me encontró cuando iba de camino a Damasco, él me encontró, ¿verdad? Y note que cuando Jesús se le muestra a Pablo, ¿quién es el único que escucha a Cristo hablar? ¿Quién es el único? Pablo. ¿Estaba Pablo solo en ese ataque que iba a hacer a los cristianos? ¿Estaba Pablo solo en esa misión que iba a hacer? No estaba solo. Pero el único que escuchó al Señor fue Saulo. Más nadie lo escuchó, ¿verdad? Y él sabe que Dios no ha desechado a Israel porque dice, mírenme a mí. Yo soy hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín, y estoy aquí. Soy salvo y apóstol, ¿verdad? O sea que Dios no se ha olvidado de los judíos, de Israel. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Y eso lo sabemos todos, cómo Dios ha estado trabajando desde antes, ¿verdad? Segunda pregunta que hace Pablo. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Sabemos el pasaje, ¿correcto? Sabemos el pasaje, Elías, recuerdan ustedes con Jezabel, recuerdan ustedes las victorias que tuvo y cómo después corrió ante una mujer, ¿verdad? Que pudo seducir al rey, ¿verdad? Y ahora a Elías, que era el campeón, que era la voz, que era
el protagonista de lo que estaba pasando con aquellos profetas. Ahora Elías está con temor. Todos sabemos su historia, ¿verdad? Todos sabemos el pasaje, pero aquí hay algo profundo también. Y Dios le dice a Elías, escucha, espérate. Esto no es cuestión tuya. Yo me he reservado 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Verdad? Y Pablo da un énfasis, Dios, en lo que Dios está haciendo. Noten la respuesta de la primera pregunta. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. O sea que Dios conocía a los rebeldes que era Israel. Dios conocía a los soberbios, chismosos que era Israel. Lo ingratos que era Israel. ¿Verdad? O sea, Dios no le sorprendió nada. Ahora, en la segunda pregunta, Pablo está hablando acerca de la garantía que Dios da de su obra en las personas. Y saben el pasaje de Elías que dice, no, yo soy el único, estoy triste, abatido. Recuerden ustedes el pasaje en la cueva, ¿verdad? El torbellino, el ruido, todo. Es verdad. Dios en medio de todo eso dice, escucha, Elías, estás en problemas graves, no sabes leer. Yo aún tengo gente que me adoren. Aún yo tengo gente que me buscan. No son conocidos por ti, no son populares, quizás no le han cortado la cabeza a ningún profeta de Baal, quizás no han hecho nada de eso, pero me adoran y son míos. No, tú no estás aquí solo. Entonces, Pablo usa ese evento también como para respaldar, ¿verdad? Que fue real. Pablo usa este evento para ahora hablar de que Dios tiene un plan, una reserva. Él está trabajando en los corazones de las personas, ¿verdad? A pesar de que muchos fallen y muchos caigan y la soberbia en muchos esté inundándolos, Dios continúa trabajando. Y hombres continúan cediendo y rindiéndose a Él. Amén. Así que, segunda pregunta es esa. ¿O no sabéis que la escritura en el pasaje de Elías como suplica? Entonces dice la respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Verso 7 del capítulo 11. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué dice en Romanos capítulo 1? El hombre que se separó, el hombre que voluntariamente, ¿verdad?, quiso adorar las criaturas en lugar del creador, ¿verdad? Quiso adorar lo creado en lugar del creador. Quiso adorar lo que era para instrumento de uno, para uso y bendición del ser humano, lo quiso poner como Dios, lo puso en un altar, le echó, ¿verdad? Lo decoró. En eso entran no solamente los animales, también entran también los astros también, ¿verdad? Toda esta magia el hombre ha buscado, ¿verdad? Y Romanos 1 nos dice de que Dios les entregó en ese pecado, los dejó. Hermanos, Dios es un Dios que también trabaja en propósitos. Pero entonces comienza un plan que no es accidental, ni es un plan que no era una carta debajo de la manga. No era un plan improvisado. No era un plan que estaba debajo de la mesa y sacó la carta ahora. Y es el plan de que Dios también quería salvar a los gentiles. Es el plan de que Dios usaría toda esta soberbia de Israel para provocarles a celo. Y como le he puesto de título a esta predicación,
encerrados en desobediencia para mostrar misericordia. Ahora, hay cosas acá que uno las lee, hermano, y uno dice, espérate, hay cosas que no entiendo acá. Hay cosas, hermanos, que sobre cómo Dios funciona y cómo Dios ha hecho las cosas por los tiempos que no la vamos a comprender de todo ahora. Pero lo que sí estamos llamados es a obedecer. Estamos llamados a obedecer. Porque uno dirá, bueno, entonces, ¿y por qué los amó y por qué los escogió? Para ahora dejarlos y provocarles a hacer. Entonces Dios es un Dios que le gusta que en su pueblo haya celo, que en su pueblo o que en sus hijos haya contienda, haya división. Uno puede pensar muchas cosas y mucha gente, ¿verdad? Muchos indoctos, muchos ateos, ¿verdad? A muchos agnósticos, gente que simpatizan con Dios, pero realmente lo que quieren es ir en contra de Dios. Han usado todos estos pasajes para querer decir que la Biblia se contradice o de que Dios es un Dios soberbio que nos usa como si fuéramos marionetas, ¿verdad? Pero sabemos que no es así. Porque vemos que Dios trabaja en su bondad y su misericordia es para siempre. Así que Dios quiso, dice en el versículo 11, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celo. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos algunos de ellos, como diciendo, yo lo haría, por tal de que algunos de ellos al menos vean lo que tuvieron, el privilegio que tuvieron, la dicha que tuvieron desde el principio y no la aprovecharon. Veíamos el pasado domingo cómo a Moisés les dio las leyes y verdad y les dijo, pero Israel quería que aún alguien trajera la ley, alguien del cielo o alguien del Hades viniera. Y Pablo dice, no es eso, cerca de ti está la ley, cerca de ti en tu boca y en tu corazón, sencillamente cúmplela y hazla. ¿Verdad? No hacía falta que viniera algo súper encantador o algo súper llamativo para que lo hiciera. Estaba ahí y Dios les había dado la ley en el Sinaí. No hacía falta más nada. Y Dios mismo la escribió en las tablas. Ellos mismos la rompieron. Después Moisés tuvo que escribirla, ¿verdad? Y entonces comienza la historia. Pero la tenían ahí delante de ellos. No hacía falta más nada. ¿Qué más que ver ese hombre subir y ver una gloria que descendió y que estaba en su rostro? ¿Qué más? Pero como veíamos, Pablo mismo dice que Israel, que los judíos piden señal y los griegos que buscan sabiduría, ¿verdad? Pero Cristo es los dos, poder y sabiduría de Dios. Amén. Por eso Pablo hasta ahora les está diciendo a los gentiles, ¿qué creen ustedes? Que con esta tropiezo que tuvo Israel, ustedes les llegó el mensaje. Está bien, pero Pablo entonces ahora nos da él pone el parche antes que venga el hueco. Y dice, pero no se crean cosas, ¿verdad? No se crean cosas. Recuerdo uno en la inocencia y en la ignorancia que tiene de la palabra, cuando empecé en el Evangelio, que leí el pasaje de que cualquier ofensa contra el Espíritu Santo no sería perdonado. Sepa usted que su hermano, su pastor, verdad, sin conocer, yo empezaba a evangelizar a mis amistades y a todo aquel que veía que se burlaba de mí, yo le hablaba del Espíritu Santo. Decía, para que si dice algo, no le sea perdonado. Fíjese usted. Porque uno es ignorante y uno a veces no sabe. Y en mi deseo de hacer apología, de defender la fe, porque saben que uno viene de una familia del mundo, vienes a Cristo, eres primera generación y tienes ahora
todos tus amigos, tienes apenas 18 años, en plena adolescencia, en Marianao, un barrio que nos enganchamos en los buses así en bicicleta, que estábamos en la discoteca en las noches, a veces hacíamos las pandillas y teníamos peleas. En medio de todo eso, ahora ser rescatado y ahora estar yendo a una iglesia con una Biblia bajo el brazo, un pantalón, una camisa, ¿verdad? Estar ahora, el lenguaje te cambia el corazón, cambia tus perspectivas, cambian tus prioridades. Esto es cuestionable. No iba a quedarme así. Eso no se quedaba así. Eso no se iba a quedar así tan lindo como duró la primera semana nada más. No, venían conflictos. Y una de mis respuestas fue, bueno, esto es venganza con venganza. Voy a decirles algo para que ustedes no sean perdonados. ¿Verdad? Porque uno a veces no conoce. Pablo está poniendo un parche antes que salga el hueco, básicamente. Está diciendo, gentiles, escuchen, no se jacten demasiado. Porque ustedes son una planta silvestre, ¿verdad? Weed. ¿Saben ustedes lo que es el weed? Le dicen acá en inglés. Que nació ahí de la nada y hay que cortarlo porque contamina todo lo demás. Somos ese weed que nacimos, silvestre, salvajes. Pero que ahora Dios nos ha unido a la raíz. ¿Verdad? A esa savia, dulce, bendita, que es Él mismo, la raíz de David, el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que vivamos eternamente agradecidos y en temor de Dios. Y Pablo está ahora yendo en un recorrido para caer entonces en su consejo. Dice, si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Dice en el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, verso 16, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. ¿Verdad? El consejo de Pablo aquí es, no que discutas, ¿verdad? Si los electos serán eliminados o si tú escogiste la salvación y ahora tienes que aguantar hasta el final. Lo que dice acá es que permanezcas. Es que permanezcas. Porque si no permaneces, sencillamente quizás no fuiste ni llamado desde el principio. El consejo de Pablo es permanece en su bondad. Corre hasta el final de la carrera. Corre hasta el final de la carrera. Pero sabemos que somos ovejas. Y cada vez escucho, hermano, alguien que lleva años en el evangelio y me dice, no, yo siempre estoy bien. Yo siempre estoy ahí en la primera fila. A mí me da un temor. No un temor de Dios, sino que me desilusiona. Porque es que no es esa, no es una realidad, es una fantasía, ¿verdad? Porque el caminar en el Señor hay momentos donde la tribulación, la prueba y la tormenta nos enreda de tal forma que nos mueve de izquierda a derecha. Y estamos moviéndonos como las olas del mar, inconstantes muchas veces en nuestros caminos,
¿verdad? Así que no es que estamos siempre en primera fila, siempre ahí, ¿verdad? Yo digo, ok, bueno, ¿y por qué el apóstol Pablo, que era Pablo, no lo logró? Está siempre en esa batalla, cuando él mismo hablaba de sus vulnerabilidades, cuando él mismo hablaba de que he aprendido, ¿verdad?, a contentarme. Esa palabra, he aprendido, esa frase lleva una profundidad, lleva años. Eso no fue una clase que tomó, la clase de aprenderse a contentarse en las necesidades y en la riqueza y en la pobreza. Eso no fue un libro más dentro del cúmulo de libros que tenía Pablo. No fue un libro más en su biblioteca. Eso fue proceso. Eso fue proceso. Eso fue la escuela de Dios, que es práctica ahí en el fuego. Es en el fuego donde pasas, donde creces. Es en el fuego de la tormenta, en el mismo ojo del huracán, donde tu corazón se comienza a rendir cada vez más al Señor. Porque cuando todo está bien, la tendencia es relajarnos. ¿Verdad? Como David. Todo estaba bien, salió a un balcón a mirar lo que no tenía que mirar. Pero antes de salir, no fue a la guerra, se quedó en el palacio. Todo estaba bien. Dice, antes de eso, dice, y estaba el reino de David en paz con todos. Todo estaba bien. Todo estaba bien. ¿Cómo podemos transliterar eso a estos tiempos? Bueno, que tengas un trabajo estable, que tengas las cuentas de créditos pagas hasta por abajo de un 3%, que es lo que recomiendan, ¿verdad? Que esté paga de un 3% para abajo para que no tengas problemas ninguno, ¿verdad? Que tengas un trabajo estable, que tengas todo tranquilo, todo con salud, ¿verdad? De repente todo está bien. Pero puede ser el peor momento. ¿Ok? Porque Dios quiere que aún en ese momento le busques como cuando le buscabas en el momento de la tormenta y el momento que estabas en el ojo mismo del huracán. Porque tu confianza no está en cómo están las cosas alrededor tuyo. Nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza está en el Señor. Pablo continúa, no voy a entrar mucho, sé que hay bastante acá, pero también hay bastante acá que aún los mismos eruditos, los mismos hombres de Dios que han estudiado la palabra por años y con más tiempo que nosotros en estos tiempos, porque en los tiempos de los padres de la iglesia, en los tiempos de Orígenes, en los tiempos de Clemente de Roma, no había internet. Así que tú puedes estar confiadamente que ellos pasaron más tiempo con la palabra de lo que tú y yo vamos a pasar. O de lo que cualquier hombre en estos tiempos va a pasar. No había distracciones, no había internet, no había tanta desarrollo como hoy. Y aún en estos pasajes hay posturas diferentes que son negociables como uno las puede ver. En el versículo 26, sé que es un pasaje que quizás les llama la atención, quizás han escuchado alguna postura. Dice, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Verdad? Este pasaje, los hombres mismos que lo han estudiado por años, que han pasado, como les compartía, más tiempo que nosotros hoy en día podemos compartir y dedicar a la palabra, ¿verdad? Hay como unas 3 posturas que hablan sobre esto, ¿verdad? Uno es que dice que todo Israel será salvo. Unos dicen que es todo Israel espiritual, ¿verdad? Sabemos que ahora somos nacidos de nuevo, somos añadidos al olivo. Pablo mismo atrás habla de esta planta ahora del olivo y de que ahora este olivo, todos los que están en el olivo serán salvos. Esa es una de las ideas que dan. Otros hablan de que todo Israel, los que han conocido a Cristo, ¿verdad? Los que son seguidores de Cristo, estos serán salvos. Y otros dicen que de forma sobrenatural todos los israelitas serán salvos. Así que hay 3 posturas. Realmente es algo que ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Así que, ¿verdad? Son de esos pasajes que uno lee y, Señor, ¿qué será? ¿Cómo será? Ni yo mismo me atrevo a decir, es esto. Porque podría realmente, hay otras posturas que tienen bastante fundamento sobre eso.
Y aún los mismos, como les compartía, los mismos padres de la iglesia que han pasado, Ignacio, ¿verdad? Los padres de la iglesia que pasaban horas y horas estudiando las escrituras y los pergaminos, ni ellos mismos se ponían de acuerdo. Así que nosotros que pasamos menos tiempo, es difícil, un poco soberbio quizás decir, esto es lo que es, ¿verdad? Pero lo que me interesa a mí después para la iglesia es lo que Pablo también está diciendo abajo. Pablo nos exhorta y dice en el versículo 30, como también vosotros eras en otro tiempo, desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y tú y yo, hermano, tenemos que vernos dentro del redil de Dios como una oveja. Como una oveja que el pastor rescata, salva y la oveja vuelve una vez más a caer. Y Dios en su bondad nos salva y nos rescata de nuevo. Quiero que veas un video que les tengo acá preparado en esta tarde. Vemos una oveja y de repente ¡pum! El pastor ahí se queda mirando. Vemos otra oveja acá. El pastor está sacándola por la pierna, por la pata. La saca, victoria, redención, aleluya. ¡Pum! Vamos de nuevo para allá. Redención, victoria, rescate, restauración. Y allá nos fuimos de nuevo. Y ahí está. Allá vamos. A donde no quiere el pastor que yo esté. Hermanos, si no te ves reflejado ahí, yo dudo que no te veas reflejado ahí. Así somos nosotros. Así somos nosotros. No nos encerremos en esa carcasa de estar siempre bien. No, eso es mentira. No estamos siempre bien. No estamos siempre bien. Es una carcasa de fantasía y de ilusión y de apariencia. Pero sabemos que no estamos siempre bien. Vamos a la zanja de nuevo. Vamos al hoyo de nuevo. Pero el Señor ha sido bondadoso y ha sido misericordioso. Y Él es bueno. Él es bondadoso. Por eso Pablo dice en el versículo 32, pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y cuando dice que sujetó, no es que les puso la desobediencia a ellos adentro, es que ellos fueron desobedientes porque quisieron serlo. Pero Dios aguantó. ¿Sabe qué es lo que sujetó Dios? Su ira y su juicio. Dios aguantó su ira y su juicio. Para ahora, en lugar de dar ira, juicio y juicio justo, ¿verdad? Dio misericordia y añadió a otros en el redil. ¡Wow! Se supone que cuando tú estás airado, lo que hagas es recortar la plantilla, ¿cierto o no? Tú recortas la plantilla y dices, esto no funciona. Pero note cómo Pablo mismo dice después, alabado sea Dios, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dios, en lugar de decir, voy a recortar porque esto no tiene sentido, en lugar de recortar, añadió. Alabado sea Dios. En lugar de hacer la plantilla, la selección, el equipo más pequeño para redimir solamente a los patriarcas, a los profetas, a los reyes, él dijo, no. En lugar de recortar, Dios añadió. Los hombres recortan cuando las cosas van mal y te votan. Votan a uno, votan al otro. Y se quedan con los más escogidos, con los que se siente bien. Pero Pablo mismo está diciendo profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
que en lugar de recortar, añadió. Que en lugar de eliminar, trajo a otro equipo, trajo a otra generación, trajo a otros que no clasificaban y les dijo, ustedes van a clasificar, pero no por sus obras, esto es por gracia. Y para que se identifique más la gracia, mandó a Cristo después. Si ponen conmigo sus Biblias, Efesios capítulo 2. Y termino con esta lectura. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, hermanos, amén. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno, vamos a decirlo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Alabado sea Dios. Yo sé que eso es de la vieja escuela, ¿verdad? Pero hermano, hay cosas de la vieja escuela que eran verdad y eran buenas. No las dejes todas para atrás. ¿Verdad? Porque si tuviste que llegar a este país y empezar a aprender a decir good morning, y te acuerdas cuando estabas en tu país que aprendiste inglés y tú decías, esto qué me importa, ahora estás aprendiendo inglés ahora, que allá debías haber aprendido. Así que hay cosas de la vieja escuela que son buenas y necesarias de seguirlas practicando. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, alabado sea Dios, amén. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios los sujetó, pero no es que los sujetó en desobediencia, no es que le puso you are in hold. No sé cuántas veces han aplicado para algo y entras a chequear la aplicación y te dice pending o estás en hold. Y lo que quieres es que te aprueben ya, ¿verdad? No sé si les ha pasado. A mí me desespera estar en hold, estar en espera. No sé ustedes, si ustedes quizás, oh, gloria a Dios, no importa. Dame un poco de esa paciencia. Pero no es que Dios los puso en hold para juicio, sino para añadir a otros a ese propósito. Wow, grandioso Dios. Y ahora no nos ha dado lo que nos merecemos, nos ha dado lo que no nos merecemos. Amén. Ponte de pie esta tarde, hermanos, para juntos orar.